Rebecca Harwell ajustó su reloj Cartier mientras observaba a la elegante multitud reunida en el gran salón de baile del hotel de lujo para la cumbre empresarial internacional que organizaba como directora ejecutiva de Harwell Global Industries, un conglomerado multinacional valuado en más de $2.000 millones que su difunto padre había construido de la nada y que ella había expandido agresivamente durante los 7 años desde que su muerte la había empujado a un rol de liderazgo, para el que había sido preparada desde la infancia pero que nunca había deseado del todo a pesar de parecer abrazar las responsabilidades corporativas con un entusiasmo que enmascaraba una profunda ambivalencia sobre el camino de vida que había sido predeterminado para ella sin una elección genuina o exploración de alternativas que podrían haberse alineado mejor con sus intereses y valores reales. Señora Harwell, el embajador de la delegación del Golfo ha llegado y solicita una audiencia privada antes de la recepción de la noche, le informó su asistente ejecutiva, Patricia, con un tono cuidadosamente neutral que no revelaba ninguna opinión sobre la conveniencia de acceder a dicha solicitud, dada la reputación del embajador de ser un negociador difícil y exigir poco razonablemente, que precedió a su llegada a la cumbre diseñada para forjar alianzas entre corporaciones occidentales y fondos de inversión de Oriente Medio que controlaban billones de dólares y buscaban oportunidades en sectores tecnológicos donde la empresa de Rebecca poseía importantes participaciones y experiencia. Bien, acompáñelo a la pequeña sala de conferencias y me reuniré con él allí en 5 minutos, respondió Rebecca mientras revisaba mentalmente los documentos informativos sobre el embajador y las prioridades de inversión de su gobierno, que sugerían un posible acuerdo de cientos de millones si las negociaciones salían bien, pero que también planteaban inquietudes sobre las prácticas laborales y el historial de derechos humanos, lo que incomodaba a algunos miembros de la junta directiva ante la posibilidad de buscar alianzas que pudieran exponer a la empresa a las críticas de activistas e inversores con conciencia social que examinaban cada vez más las relaciones corporativas con regímenes autoritarios. El embajador Hassan al-Rashid, de unos 60 años, lucía una imponente figura, ataviado con el tradicional tobe blanco y el bist negro, que transmitían identidad y estatus cultural, a la vez que demostraban sutilmente que no adoptaría la vestimenta de negocios occidental para adaptarse a las convenciones corporativas estadounidenses. Su porte transmitía la confianza que le proporcionaba representar a una nación con una vasta riqueza petrolera e importancia geopolítica estratégica que le otorgaba influencia en las negociaciones con empresas que buscaban acceso al capital y a los mercados controlados por su gobierno. Señora Harwell, gracias por acceder a una reunión privada conmigo, comenzó el embajador en un inglés con un marcado acento, gramaticalmente correcto, pero con una pronunciación que requería mucha atención para comprenderlo por completo. Quería comentar las preocupaciones de mi gobierno sobre las condiciones propuestas por su empresa para los acuerdos de transferencia de tecnología, componentes esenciales de la colaboración que estamos considerando. En concreto, existen disposiciones sobre protección de la propiedad intelectual y requisitos de formación que mis asesores técnicos consideran excesivas y que sugieren que su empresa no confía en nuestro compromiso con el respeto de la información confidencial ni en nuestra capacidad para implementar los sistemas que usted proporcionaría. Su táctica inicial fue un desafío agresivo a los términos que el equipo de Rebecca había pasado meses desarrollando con base en prácticas estándar para proteger los activos de la compañía al asociarse con gobiernos que carecían de marcos legales establecidos para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual, y su enmarcado de las protecciones como una falta de confianza insultante en lugar de precauciones comerciales razonables puso a Rebecca inmediatamente a la defensiva sobre si su equipo había sido realmente demasiado cauteloso en formas que podrían percibirse como condescendientes o discriminatorias contra los socios de Medio Oriente. Embajador, le aseguro que los términos que propusimos son protecciones estándar que exigimos en todas las alianzas internacionales, independientemente del país o la región, y no pretenden sugerir ninguna preocupación particular sobre la confiabilidad o las capacidades de su gobierno. Respondió Rebecca con un lenguaje diplomático que dominaba durante años de negociaciones de alto riesgo. Sin embargo, estoy abierta a discutir disposiciones específicas que usted considere problemáticas y a explorar si existen estructuras alternativas que aborden nuestra necesidad de protección de activos, a la vez que se demuestra el debido respeto por su soberanía y experiencia técnica. Su tono conciliador buscaba rebajar la tensión, manteniendo la firme postura de que algunas protecciones no eran negociables, independientemente de cómo el embajador las interpretara.
Sin embargo, reconoció que encontrar compromisos que salvaran las apariencias sería esencial para que el acuerdo prosperara. Dado que el orgullo del embajador y la sensibilidad de su gobierno ante ser tratado como socios inferiores arruinarían las negociaciones y Rebecca se mostraba inflexible o desdeñosa ante las preocupaciones legítimas sobre acuerdos unilaterales que replicaban patrones coloniales de empresas occidentales que extraían valor de los países en desarrollo sin transferir capacidades genuinas ni compartir beneficios equitativamente. Antes de que el embajador pudiera responder a la mesurada respuesta de Rebecca, se giró hacia su asistente, quien permanecía en silencio cerca de la puerta, y habló rápidamente en un árabe que Rebecca no entendió, pero que reconoció por su tono como de frustración y posiblemente enojo por el progreso de las negociaciones y por si reunirse con Rebecca era un uso productivo de su limitado tiempo en la cumbre. Señor, quizás deberíamos explicarle a la señora Harwell que la postura de su gobierno se basa en... Comenzó a intervenir el asistente en inglés antes de que el embajador lo interrumpiera bruscamente con más árabe que sonó a reprimenda por hablar fuera de turno o por intentar suavizar el mensaje que el embajador quería que se transmitiera sin un toque diplomático que pudiera diluir el impacto de su descontento con los términos que se estaban discutiendo. Rebecca observaba el intercambio con creciente irritación por haber sido excluida de la conversación que se desarrollaba en su presencia y por la aparente falta de respeto del embajador por la cortesía básica de mantener la comunicación en un idioma comprensible para todas las partes durante las negociaciones comerciales, donde la transparencia se suponía un principio fundamental. Embajador, le agradecería que condujera nuestras conversaciones en inglés para que yo pueda participar plenamente en la conversación en lugar de ser un simple observador mientras usted consulta con su personal, intervino Rebecca con un enfado apenas disimulado. Entiendo que el inglés no es su lengua materna y respeto que se esfuerce por comunicarse en mi lengua materna, pero hablar en árabe durante nuestra reunión cuando sabe que no lo entiendo me parece deliberadamente excluyente, y francamente, una falta de respeto a mi tiempo y a la colaboración que supuestamente intentamos construir basada en la confianza mutua. Su queja era razonable, pero se presentó con un tono cortante que revelaba su frustración subyacente con toda la situación, incluyendo no solo el lenguaje empleado por el embajador, sino también la dinámica general de la negociación, donde se sentía presionada para cerrar el acuerdo que su junta directiva deseaba desesperadamente e incómoda con los compromisos éticos que la colaboración pudiera requerir en relación con las normas laborales y las libertades políticas en el país del embajador. Señora Harwell, le pido disculpas si mi consulta privada con mi asistente la hizo sentir excluida, respondió el embajador con un tono que sugería que su disculpa era superficial, más que un reconocimiento sincero de incumplimiento del protocolo. Sin embargo, simplemente estaba aclarando puntos técnicos que no requerían su intervención, y le aseguro que nada de lo que discutimos tuvo la intención de socavar nuestras negociaciones ni de ocultarle información relevante para los acuerdos que intentamos alcanzar. Su explicación era técnicamente plausible, pero su actitud desdeñosa al darla comunicaba que en realidad no creía que le debiera a Rebecca ninguna consideración particular sobre el uso del lenguaje durante la reunión, y su aparente creencia de que ella simplemente debería aceptar sus garantías sin cuestionamientos sobre lo que se había discutido en árabe revelaba la suposición de que él tenía una posición superior en la dinámica de poder entre ellos a pesar de estar suplicando que buscara una asociación de inversión con su empresa. En realidad, embajador, me interesaría mucho saber qué le dijo exactamente a su asistente. La desafió Rebecca con un repentino impulso de tomar el control de una situación que cada vez parecía más escapándosele de las manos, a pesar de estar en su propio territorio, en un país donde la riqueza y la influencia de su empresa deberían haberle dado ventaja sobre diplomáticos extranjeros que buscan favores. De hecho, estoy tan segura de que decía algo que no quiere que sepa, que estoy dispuesta a hacerle una oferta extraordinaria. Si puede encontrar a alguien en este edificio que pueda traducir sus palabras en árabe con precisión y demostrar que fueron tan inocuas como afirma, dimitiré personalmente como directora ejecutiva y recomendaré que mi junta directiva la nombre para dirigir nuestra división de Oriente Medio con una remuneración millonaria. Pero si la traducción revela que dijo algo inapropiado o irrespetuoso sobre mí o mi empresa, entonces retire las exigencias irrazonables de su gobierno sobre nuestros términos de asociación y acepte nuestras protecciones habituales sin más negociaciones. Su apuesta impulsiva fue una apuesta arriesgada, fruto de la frustración y de la certeza de que el embajador, en efecto,
Había estado hablando despectivamente de ella en árabe, asumiendo que no podía entender ni verificar lo que realmente decía. Su disposición a arriesgar su puesto en la impugnación de la traducción reflejaba tanto su confianza en tener razón sobre su engaño como su creciente ambivalencia sobre una carrera que se sentía cada vez más vacía a pesar de los indicadores externos de éxito que otros envidiaban. Señora Harwell, esa es una propuesta bastante dramática por un simple malentendido, respondió el embajador con una expresión que revelaba que estaba calculando si aceptar su impugnación lo beneficiaría al exponerla a la humillación al no encontrar un traductor o si sería contraproducente si, por casualidad, alguien tradujera sus palabras y revelara contenido que lo avergonzaría diplomáticamente. No creo que sea necesario arriesgarse tanto para resolver cualquier inquietud que tenga sobre mi breve consulta con un miembro de mi equipo. Su renuencia a aceptar el desafío le sugirió a Rebecca que había tenido razón al sospechar que sus comentarios en árabe contenían observaciones poco halagadoras sobre ella o evaluaciones condescendientes de la negociación que él no querría que se expusieran, y su intento de desestimar su propuesta como una dramatización excesiva la convenció aún más de seguir adelante con la confrontación que se había intensificado más allá de lo que ambas partes habían anticipado cuando comenzó la reunión. No retiro mi oferta, embajador, insistió Rebecca mientras sacaba su teléfono para grabar lo que sucedía a continuación. O acepta mi desafío y demuestra que sus comentarios en árabe fueron una consulta inofensiva sobre asuntos técnicos, o admite que decía cosas que no quiere que sepa y que, por lo tanto, mi preocupación por llevar a cabo negociaciones en inglés está completamente justificada por su demostrada disposición a ocultar información importante por las barreras lingüísticas. Su ultimátum dejó al embajador ante una difícil disyuntiva: aceptar un desafío que podría exponerlo a una situación diplomática embarazosa o ceder de forma que confirmara las acusaciones de Rebecca sobre su deshonestidad y socavara su credibilidad en negociaciones posteriores con su empresa o con otros socios occidentales que se enterarían de la confrontación a través de redes empresariales que prosperaban gracias a los chismes sobre conflictos entre ejecutivos y funcionarios extranjeros. Muy bien, acepto su reto, aceptó finalmente el embajador tras una larga pausa en la que su asistente susurró con urgencia en árabe. Rebecca asumió que era un consejo para rechazar su propuesta, pero que el embajador aparentemente decidió ignorar, calculando que no surgiría un traductor creíble entre la multitud de ejecutivos estadounidenses, cuya sofisticación internacional rara vez se extendía a una fluidez genuina en idiomas más allá del español o francés de nivel turístico. Pero quiero dejar claro que, cuando nadie aquí pueda traducir con precisión mis palabras, usted cumplirá su promesa de renunciar y reconocerá públicamente que hizo acusaciones infundadas basadas en sus propias inseguridades, más que en una mala acción real de mi parte. Su contrademanda reveló que veía el reto de Rebecca principalmente como una oportunidad para humillarla y obtener concesiones más allá de sus posiciones negociadoras originales, demostrando su impotencia y falta de criterio ante la comunidad empresarial, cuyo respeto necesitaba para mantener su autoridad y eficacia como directora ejecutiva de una importante corporación. Rebecca llamó a Patricia de vuelta a la sala de conferencias y le indicó que anunciara por el sistema de megafonía del hotel solicitando que cualquier persona con fluidez en árabe acudiera de inmediato al lugar designado para ayudar con la urgente necesidad de traducción. Quiero que todos los presentes en esta cumbre escuchen esto, así que lo haremos en el salón principal, frente a toda la asamblea, en lugar de escondernos en una sala de conferencias privada, declaró Rebecca mientras encabezaba la procesión, que incluía al embajador, su asistente, Patricia, y varios curiosos, hacia el salón donde cientos de ejecutivos se reunían durante el cóctel de recepción que precedió a la cena formal y los discursos de apertura. Damas y caballeros, necesito su atención, por favor, anunció Rebecca desde el escenario tras recibir el micrófono de la sorprendida coordinadora del evento. Busco a alguien con fluidez genuina en árabe que pueda proporcionar una traducción precisa de una breve conversación que tuvo lugar en árabe durante una reunión de negocios. Se trata de un asunto urgente relacionado con una posible colaboración importante, y estoy dispuesta a compensar generosamente al traductor por su experiencia si puede ayudar a resolver la disputa sobre lo que realmente se comunicó.
Su pedido público de un traductor generó un murmullo de especulaciones en todo el salón de baile mientras los invitados se preguntaban qué crisis había provocado la interrupción dramática de la recepción y susurraban teorías sobre por qué su anfitrión haría una solicitud tan inusual frente a toda la asamblea de la cumbre en lugar de manejar el asunto en forma privada a través de los canales diplomáticos normales. Varias personas levantaron la mano tímidamente, indicando cierto conocimiento del árabe, pero cuando Rebecca les preguntó sobre su nivel de fluidez, se hizo evidente que la mayoría solo tenía una capacidad conversacional básica, fruto de breves encargos laborales o viajes por Oriente Medio, en lugar de la sofisticada competencia lingüística necesaria para una traducción con matices del habla coloquial rápida entre hablantes nativos. Estudié árabe en la universidad y pasé un semestre en Egipto, comentó un ejecutivo junior de una empresa de inversiones. Entiendo bastante, aunque no domino todos los dialectos. Rebecca empezaba a dudar sobre la conveniencia de su desafío al darse cuenta de que encontrar un traductor verdaderamente cualificado entre los ejecutivos estadounidenses era más difícil de lo que había supuesto al hacer una apuesta impulsiva con el embajador, cuya expresión pasaba de la preocupación a la satisfacción al ver cómo Rebecca se daba cuenta de que tal vez no podría encontrar un traductor capaz de resolver definitivamente la disputa sobre sus comentarios en árabe. Justo cuando Rebecca meditaba sobre cómo retirarse con elegancia de una situación que amenazaba con convertirse en una humillante derrota pública que socavaría su autoridad y animaría al embajador a presionar para obtener condiciones aún más favorables en las negociaciones posteriores, una voz tranquila se escuchó desde el fondo del salón. Hablo árabe con fluidez, incluyendo varios dialectos del Golfo. Puedo traducir con precisión si aún necesita ayuda. La voz pertenecía a una mujer de unos 30 y pocos años que llevaba un sencillo vestido negro y joyas minimalistas que contrastaban marcadamente con los vestidos de diseñador y los elaborados accesorios que la mayoría de las invitadas habían elegido para la recepción de la noche. Su apariencia discreta, junto con su posición cerca de la entrada de servicio en lugar de mezclarse con los invitados ejecutivos, sugería que era miembro del personal y no participante de la cumbre. Sin embargo, su porte seguro y su acento educado al hablar inglés indicaban que no era la típica empleada de servicio contratada temporalmente para un evento. Gracias por ofrecerse a ayudar, dijo Rebecca con alivio, mientras le hacía un gesto a la mujer para que se acercara al escenario. ¿Puedo preguntarle su nombre y cómo llegó a hablar árabe con fluidez? Su pregunta era en parte curiosidad genuina y en parte una confirmación de que esta inesperada traductora potencial poseía la competencia lingüística suficiente para ofrecer una traducción fiable, en lugar de ser otra persona bien intencionada con habilidades limitadas que solo prolongaría la situación embarazosa. Me llamo Sarah Mansour y soy empleada de limpieza de este hotel, respondió la mujer con calma mientras se dirigía al escenario con una serenidad que parecía incongruente con su puesto identificado como empleada de servicio en el último escalón de la jerarquía del hotel. Soy hablante nativa de árabe porque nací en el Líbano y viví allí hasta los 16 años, y también hablo inglés, francés y español con fluidez porque recibí una excelente educación antes de que las circunstancias obligaran a mi familia a emigrar. Llevo 3 años trabajando en limpieza desde que llegué a este país, pero mis conocimientos de idiomas son lo suficientemente completos como para ofrecer una traducción precisa de cualquier conversación que necesiten interpretar. Su explicación planteó preguntas inmediatas sobre por qué alguien con su evidente inteligencia y capacidades multilingües estaba trabajando en un puesto de servicio con salario mínimo en lugar de en un puesto profesional que utilizaría sus habilidades apropiadamente. Pero Rebecca dejó esas preocupaciones de lado para centrarse en un asunto más urgente de determinar si el embajador había estado hablando despectivamente sobre ella en árabe mientras asumía que ella no entendería o no podría verificar sus palabras. Sara, voy a reproducir la grabación de la conversación en árabe entre el embajador Al-Rashid y su asistente, ocurrida hace unos 10 minutos durante una reunión privada, explicó Rebecca mientras activaba el audio en su teléfono. Necesito que me proporciones una traducción completa y precisa de todo lo que se dijo, y quiero que sepas que un importante acuerdo comercial depende de la precisión de tu traducción, así que por favor, asegúrate completamente de las palabras o frases que no entiendas, en lugar de intentar adivinar el significado. Sus instrucciones enfatizaron lo que estaba en juego, al tiempo que le daban a Sara la oportunidad de negarse si tenía alguna duda sobre su capacidad para traducir con precisión. Sara simplemente asintió,
aceptando la responsabilidad, y esperó atentamente a que la grabación comenzara a reproducirse por el sistema de altavoces, que permitiría a todo el salón, lleno de ejecutivos, escuchar la conversación en árabe, aunque no pudieran entenderla sin traducción. Mientras se reproducía la grabación, Rebecca observaba atentamente el rostro del embajador en busca de reacciones que pudieran indicar preocupación por la divulgación de lo que realmente había dicho, pero su expresión permaneció impasible, salvo por una ligera tensión alrededor de los ojos que sugería tensión por el escrutinio de sus palabras privadas por parte de un desconocido cuya competencia lingüística no podía verificar ni cuestionar sin revelar que, en efecto, le preocupaba el contenido de la traducción. Al finalizar la grabación, Sara se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de ofrecer la traducción con una voz clara y mesurada que transmitía precisión y confianza en la exactitud de su interpretación. El embajador al-Rashid le dijo a su asistente en árabe: «Esta mujer es la típica estadounidense arrogante que cree que su riqueza y el tamaño de su empresa le dan derecho a dictarnos las condiciones como si fuéramos suplicantes que mendigan migajas en lugar de socios iguales que aportan valiosos recursos a la negociación. No comprende nuestra cultura ni nuestra dignidad, y claramente nos ve como personas retrógradas que deberíamos estar agradecidas por cualquier migaja que se digne a ofrecer. Dígale a nuestro equipo técnico que prepare propuestas de asociación alternativas con empresas europeas y asiáticas que podrían tratarnos con más respeto que esta mujer condescendiente cuyo único requisito para el puesto es heredar la empresa de su padre en lugar de construir algo con sus propias capacidades o méritos. Estoy cansado de tratar con estos ejecutivos occidentales con derecho a todo que aprendieron todo lo que saben en las escuelas de negocios, pero que nunca han luchado ni sacrificado nada significativo para alcanzar sus puestos de privilegio». La traducción de Sara se realizó sin comentarios editoriales ni énfasis dramático, pero el contenido fue devastador para las afirmaciones previas del embajador de que su conversación en árabe había sido una consulta técnica inocua, y las exclamaciones y murmullos en todo el salón de baile indicaron ese público reconoció la importancia de la revelación sobre lo que el embajador realmente había dicho, asumiendo que Rebecca no podía entender ni verificar sus despectivas descripciones de su competencia y carácter. Además, continuó Sara, el asistente respondió diciendo: «Señor, quizás deberíamos ser más diplomáticos en la forma en que manejamos estas negociaciones, porque necesitamos las alianzas tecnológicas de Harwell, independientemente de nuestras opiniones personales sobre el estilo de gestión o las cualificaciones de la señora Harwell. Los planes de desarrollo de nuestro gobierno dependen de asegurar estos acuerdos, y antagonizarla podría poner en peligro acuerdos estratégicamente importantes, incluso si requieren aceptar términos que consideramos objetables». Y el embajador al-Rashid respondió: lo sé, pero a veces tratar con esta gente es tan frustrante que necesito expresar mis verdaderos sentimientos en árabe, donde no pueden entender lo que realmente pienso de ellos. Simplemente sigan sonriendo y asintiendo mientras averiguo cómo conseguir mejores condiciones sin parecer desesperada por las alianzas que, lamentablemente, necesitamos, a pesar de lo mucho que me disgusta tener que negociar con una mujer incompetente que no merece el respeto que teóricamente merece su puesto. La traducción completa generó un silencio atónito en el salón de baile mientras cientos de ejecutivos procesaban las implicaciones de la duplicidad y el desprecio expuestos por el embajador, y reconocían que el instinto de Rebecca de cuestionar su honestidad había sido reivindicado espectacularmente por un traductor que nadie esperaba que surgiera del personal del hotel para ofrecer una interpretación autorizada que no dejaba lugar a dudas sobre lo que realmente se había comunicado en una conversación árabe que el embajador había afirmado que era una consulta inofensiva. «Embajador, creo que la traducción de Sara deja claro que usted no estaba simplemente discutiendo asuntos técnicos, sino que, de hecho, estaba participando en ataques personales despectivos contra mi carácter y mis cualificaciones, mientras que simultáneamente planeaba manipular las negociaciones mediante engaños sobre las necesidades reales de su gobierno y su desesperación por asociarse con mi empresa», declaró Rebecca con furia apenas contenida sobre la traición a la confianza ocurrida y sobre la hipocresía del embajador al exigir respeto sin mostrarlo él mismo hacia ella ni hacia un proceso de negociación que requería buena fe de ambas partes. «Según los términos de la impugnación que propuse y que usted aceptó, está obligada a retirar sus objeciones a nuestros términos de asociación y a aceptar las protecciones estándar que exigimos sin más exigencias irrazonables»,
aparentemente motivadas más por su resentimiento personal y actitudes machistas hacia las ejecutivas que por preocupaciones legítimas sobre las disposiciones de propiedad intelectual. Su afirmación de victoria en la confrontación estaba justificada, pero la expresó con una ira que amenazaba con agravar la situación más allá de lo profesionalmente aconsejable, dado que humillar públicamente a la embajadora podría satisfacer su ego, pero también eliminaría cualquier posibilidad de salvar la relación comercial que su junta directiva aún deseaba desesperadamente a pesar de los defectos de carácter y la deshonestidad revelados de la embajadora. El rostro del embajador al-Rashid pasó de una confiada superioridad a una humillación conmocionada cuando la traducción de Sara expuso no solo su engaño, sino también sus actitudes profundamente problemáticas sobre las mujeres en puestos de liderazgo empresarial y sus opiniones fundamentalmente condescendientes sobre socios occidentales que decía respetar, pero que en realidad despreciaba. Señora Harwell, esta traducción no refleja con total exactitud lo que dije, intentó protestar el embajador con voz débil. Los matices del árabe son difíciles de captar en la traducción al inglés, y algunas de mis palabras fueron sacadas de contexto o interpretadas con mayor dureza de la que pretendía al hablar con mi asistente de forma informal sobre las frustraciones normales en cualquier negociación compleja. Su intento desesperado por desacreditar la traducción o minimizar la importancia de sus comentarios revelados fue un intento deshonesto, a todas luces, por salvar una situación que se había convertido en un desastre diplomático para él personalmente y en una posible crisis política para su gobierno si la historia de su comportamiento se difundía en la comunidad empresarial internacional y llegaba a sus superiores, quienes no verían con buenos ojos que sus prioridades de inversión se vieran comprometidas por la arrogancia y la falta de criterio del embajador. Embajador, soy hablante nativa de su dialecto libanés del árabe y puedo asegurar a todos los presentes que mi traducción fue completamente exacta, incluyendo matices y contexto cultural que, según usted, pasé por alto, intervino Sara con firmeza. Dijo exactamente lo que traduje, sin ambigüedades ni malentendidos, y su intento de desacreditar mi interpretación es simplemente una prueba más de la deshonestidad que caracterizó todo su enfoque en las negociaciones con la señora Harwell. Respaldo cada palabra de la traducción que presenté y estoy dispuesta a que cualquier otro lingüista árabe cualificado la verifique si desea cuestionar mi competencia o integridad. Antes de que la embajadora pudiera responder a la enérgica defensa de Sara de su traducción, se volvió hacia Rebecca con una expresión que indicaba que tenía algo importante que añadir a la situación, que ya era explosiva. Señora Harwell, hay contexto adicional sobre esta situación que usted y todos los presentes deberían conocer antes de emitir juicios definitivos sobre la personalidad de la embajadora y sobre la conveniencia de buscar alianzas comerciales con el gobierno al que representa, anunció Sara con gravedad, sugiriendo que su próxima revelación sería aún más significativa que la traducción que ya había proporcionado. Mi nombre completo es Sara Mansour al-Rashid, y el embajador Hassan al-Rashid es mi padre. Soy la empleada de limpieza que acaba de traducir sus comentarios despectivos sobre usted, pero también soy miembro de la familia real de su país. Fue enviada a Estados Unidos hace 3 años, aparentemente para cursar estudios de posgrado, pero en realidad para escapar de un matrimonio concertado con un ministro que me doblaba la edad, que mi padre había negociado sin mi consentimiento como parte de una alianza política que estaba construyendo para avanzar en su carrera. Cuando rechacé el matrimonio y huí a este país, mi padre me repudió públicamente y congeló el acceso al patrimonio familiar que me habría permitido llevar una vida cómoda aquí, obligándome a sobrevivir con cualquier trabajo que pudiera encontrar sin un título universitario que nunca terminé porque una crisis familiar interrumpió mi educación. Llevo 3 años trabajando la limpieza de este hotel mientras intentaba ahorrar dinero para reanudar mis estudios, que se vieron frustrados por la rígida adhesión de mi padre a las tradiciones patriarcales que tratan a las mujeres como propiedad que se puede intercambiar por ventajas políticas, en lugar de como seres humanos con derecho a tomar decisiones sobre nuestras vidas. Su impactante revelación creó sensación en todo el salón de baile mientras el público procesaba múltiples capas de revelación, incluida la relación familiar entre el traductor y el embajador, el estatus real de Sara que contrastaba dramáticamente con su posición actual como trabajadora de servicio de hotel, la crueldad de su padre al repudiar a su hija que se negó al matrimonio forzado y las implicaciones de tener una traducción proporcionada por una persona con competencia lingüística y un
Conocimiento íntimo del carácter del embajador adquirido a lo largo de una vida de estar sujeta a su control autoritario y misoginia. Sara, ¿eres mi hija?, balbuceó el embajador al-Rashid con genuina sorpresa, lo que indicaba que no había reconocido a la mujer que se encontraba a pocos metros de él, ofreciéndole una traducción que expuso su duplicidad ante cientos de testigos, incluyendo influyentes ejecutivos cuyas opiniones moldearían su reputación y eficacia profesional. No tenía ni idea de que estuvieras en esta ciudad ni de que trabajaras en este hotel. ¿Por qué no me contactaste cuando supiste que asistiría a la cumbre? Tu madre ha estado desesperadamente preocupada por ti desde que desapareciste hace 3 años, sin dejar ninguna información sobre a dónde ibas ni cómo podríamos contactarte para garantizar tu seguridad. Su expresión de preocupación paternal se expresó con un tono que sugería una emoción genuina por su hija, a quien no había visto en 3 años, pero el hecho de que presentara la situación como la desaparición de Sara sin explicación, en lugar de reconocer que había huido para escapar de un matrimonio concertado que él le había impuesto, reveló una continua incapacidad o falta de voluntad para asumir la responsabilidad de las decisiones que la habían alejado de su familia y su país. No te contacté porque no tengo nada que decirle a un padre que valoraba sus ambiciones políticas más que la felicidad o la autonomía de su hija, respondió Sara con ira contenida. Intentaste venderme en matrimonio con un hombre que despreciaba para impulsar tu carrera, y cuando me negué a someterme a tus planes, me repudiaste en lugar de reconsiderar si obligar a las mujeres a casarse contra su voluntad podría ser moralmente incorrecto, por muy normales que sean estas prácticas en culturas que tratan a las mujeres como seres infrahumanos. He pasado 3 años trabajando en empleos de salario mínimo y viviendo en un apartamento diminuto porque me dejaste sin recursos en lugar de apoyar mi decisión de elegir mi propio camino en la vida. Y durante ese tiempo no has hecho ningún esfuerzo por encontrarme ni por reparar la relación que destruiste con tu autoritarismo y tu negativa a reconocer que tengo derechos como individuo, al margen de tus planes sobre cómo debo servir a tus intereses. El enfrentamiento entre padre e hija distanciados se desarrollaba ante cientos de ejecutivos atónitos que esperaban una cumbre empresarial centrada en alianzas corporativas, pero que, en cambio, presenciaban un dramático conflicto familiar que revelaba los costos personales de las prácticas culturales patriarcales y complicaba la narrativa directa sobre las negociaciones comerciales con gobiernos extranjeros al plantear preguntas sobre si las empresas debían asociarse con regímenes y representantes cuyos valores personales entraban en conflicto tan fundamental con los compromisos corporativos declarados con el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos. Sara, Yo gestioné mal la situación hace 3 años, y lamento que nuestro conflicto terminara contigo abandonando el país y cortando todo contacto, admitió el embajador con una emoción visible que parecía genuinamente arrepentida, aunque no estaba claro si lamentaba acciones específicas o simplemente las consecuencias de esas acciones para su relación con su hija. Pero debes entender que el matrimonio concertado que te propuse no pretendía ser un castigo ni una indiferencia hacia tu felicidad. Era una alianza estratégica que habría beneficiado a toda nuestra familia y te habría posicionado como una figura política influyente en lugar de relegarte al anonimato doméstico. En nuestra cultura, este tipo de matrimonios son normales y esperados, y muchas mujeres se sienten realizadas como esposas de hombres importantes, incluso si no eligieron a sus maridos basándose en el amor romántico que la cultura occidental sobrevalora como necesario para un matrimonio exitoso. Su defensa del matrimonio concertado reveló una continua incapacidad para comprender o reconocer por qué Sara había considerado tan objetable la propuesta, y su caracterización del énfasis occidental en la elección y el consentimiento como una sobrevaloración del amor romántico pasó por alto por completo el argumento de Sara sobre los derechos humanos básicos a la autodeterminación, independientemente del contexto cultural o las prácticas tradicionales que normalizaban la coerción de las mujeres para que aceptaran relaciones que no deseaban. Padre, tu intento de justificar el matrimonio forzado como una práctica cultural que debería haber aceptado porque es normal en nuestra sociedad ilustra la perfección porque tuve que irme y porque nunca podré regresar mientras tú y otros como tú controlen la vida de las mujeres sin reconocer nuestra humanidad fundamental y nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones. Respondió Sara con tristeza que ocultaba su ira. No me opongo a los matrimonios concertados cuando las mujeres los contraen libremente con su consentimiento genuino tras haberles presentado la opción de rechazarlos sin consecuencias catastróficas.
Me opongo a que me digan que debo casarme con un hombre específico elegido por ti para tus fines políticos y a que me amenacen con la desheredación y el rechazo familiar si me niego a cumplir con tus planes. Eso no es una tradición cultural digna de respeto, es coerción y control que viola la dignidad humana básica, independientemente de cuántas generaciones hayan practicado patrones similares. Te amé como padre y quería tu aprobación y apoyo, pero no a costa de renunciar a mi autonomía y pasar el resto de mi vida casada con un hombre que no elegí y al servicio de una agenda política que no compartí. Su articulación de la distinción entre matrimonios concertados consensualmente y uniones forzadas fue una aclaración importante que evitó que la conversación derivara en un conflicto cultural simplista entre Oriente y Occidente, al tiempo que mantenía la firme posición de que las acciones específicas de su padre habían sido incorrectas independientemente del contexto cultural que invocara para justificarlas. Rebecca había estado escuchando el intercambio entre Sara y el embajador con emociones complejas que incluían compasión por la situación de Sara, furia por el trato que el embajador daba a su hija, reconocimiento de que su propia crianza privilegiada la había protegido del control patriarcal que Sara había experimentado, y una creciente conciencia de que las posibles alianzas de su empresa con el gobierno del embajador planteaban cuestiones éticas que iban más allá de las preocupaciones habituales sobre la protección de la propiedad intelectual, hasta cuestiones fundamentales sobre si hacer negocios con regímenes que oprimieron sistemáticamente a las mujeres podía justificarse por los beneficios económicos o las ventajas estratégicas que dichas alianzas pudieran brindar. Embajador, creo que está claro que nuestras negociaciones comerciales han concluido, al menos en el futuro previsible, anunció Rebecca mientras procesaba las implicaciones de todo lo que había presenciado. Los términos de nuestra apuesta especificaban que si la traducción demostraba que usted había estado hablando irrespetuosamente de mí, retiraría sus objeciones a los términos de nuestra asociación. Pero, sinceramente, incluso si estuviera dispuesto a aceptarlos, ya no me interesa seguir colaborando con el gobierno que usted representa tras conocer el trato que le dio a su hija y los valores y prácticas que influyen en la opinión de los líderes de su país sobre los derechos de las mujeres y la dignidad humana. Mi empresa no puede, en conciencia, asociarse con un régimen que obliga a las mujeres a contraer matrimonio contra su voluntad o que las castiga por ejercer su derecho fundamental a elegir su propio camino en la vida, sin importar cuán rentable sea dicha asociación o cuánta presión ejerza mi junta directiva para cerrar acuerdos que beneficien financieramente a nuestros accionistas. Hay cosas más importantes que el dinero, y esta es una de esas situaciones en las que las consideraciones éticas deben prevalecer sobre los incentivos económicos. Su decisión de abandonar un acuerdo que había sido prioritario para su junta directiva fue una arriesgada afirmación de valores por encima de las ganancias, lo que generaría una fuerte reacción por parte de los directores, quienes considerarían su decisión como un idealismo irresponsable que sacrificaba los intereses de los accionistas en aras de preferencias morales personales que no deberían guiar la estrategia corporativa. Sin embargo, Rebecca sentía una seguridad en la rectitud de su postura, algo que rara vez experimentaba en contextos empresariales donde los compromisos y los cálculos pragmáticos solían dominar la toma de decisiones. Señora Harwell, respeto sus principios, aunque discrepo con su descripción de las políticas de mi gobierno y mis valores personales, respondió el embajador con una dignidad que sugería que reconocía que había perdido no solo la negociación específica, sino también la autoridad moral para seguir buscando alianzas con una empresa cuyo líder había rechazado públicamente su visión del mundo. Informaré a mis superiores que no se pudo llegar a un acuerdo debido a diferencias irreconciliables en valores culturales, y aceptaré la responsabilidad del fracaso de las negociaciones en lugar de culparlos por no estar dispuestos a pasar por alto aspectos de nuestra sociedad que consideran objetables. Quizás en el futuro, cuando mi país haya evolucionado para abordar las preocupaciones sobre los derechos de las mujeres, podamos reconsiderar las posibilidades de colaboración entre nuestro gobierno y su empresa en términos que satisfagan los intereses económicos y los compromisos éticos de ambas partes. Su elegante aceptación de la derrota y su reconocimiento implícito de que su gobierno necesitaba reformar el trato a las mujeres sorprendieron a Rebecca, quien esperaba una ira defensiva en lugar de una respuesta mesurada que reconociera la legitimidad de sus preocupaciones, aún manteniendo su desacuerdo sobre si éstas deberían determinar las decisiones empresariales. Padre, antes de que se vaya, quiero que sepa algo importante.
Intervino Sara antes de que el embajador pudiera salir del salón de baile que se había convertido en escenario de múltiples revelaciones dramáticas más allá de lo que los participantes habían anticipado al llegar a la cumbre de negocios de rutina. ¿La educación que nunca terminé porque me repudiaste? La retomaré el próximo semestre en la universidad, financiada con becas que obtuve por mi rendimiento académico y un ensayo sobre mis experiencias como mujer inmigrante que reconstruye su vida tras el rechazo familiar. Estudio Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con especialización en los derechos de las mujeres en países de Oriente Medio, y mi objetivo es regresar a nuestro país eventualmente como defensora de reformas legales que protejan a las mujeres de los matrimonios concertados y otras prácticas que nos tratan como propiedad en lugar de como personas. Te digo esto no porque necesite tu aprobación o apoyo, sino porque quiero que entiendas que tus intentos de controlar mi vida y castigarme por rechazar tus planes no me han quebrado, sino que me han motivado a dedicar mi carrera a luchar contra los sistemas que te permitieron tratarme como lo hiciste. No pudiste silenciarme interrumpiéndome, y no me impedirás trabajar para cambiar las leyes de nuestro país, aunque sé que tal trabajo me convertirá en enemiga permanente de los conservadores que se benefician de mantener el statu quo patriarcal. Su declaración de intenciones fue al mismo tiempo un mensaje al padre sobre la inutilidad de su coerción pasada y una declaración de propósito que explicaba por qué ella había estado dispuesta a traducir sus palabras a pesar de saber que hacerlo la expondría a su presencia y potencialmente a sus renovados intentos de controlar su vida o silenciar su defensa. Sara, yo, no sé qué decir, salvo que estoy orgulloso de la resiliencia que has demostrado, aunque lamento profundamente que mis acciones crearan circunstancias que la requerían, respondió el embajador con una emoción que parecía genuina, aunque insuficiente para reparar el daño causado. No puedo prometer que apoyaré tu labor de defensa porque amenaza las tradiciones y las estructuras de poder de las que me he beneficiado a lo largo de mi carrera, pero sí puedo prometer que no me opondré activamente a ti ni intentaré impedirte que sigas el camino que has elegido. Sé que esa es una respuesta inadecuada al daño que te causé, pero es un reconocimiento honesto de mis limitaciones, no una falsa promesa de transformación que no soy capaz de hacer a mi edad, después de toda una vida aceptando normas culturales que ahora comprendo que causaron un dolor tremendo a mi hija, a quien amaba, pero que no pude ver como una persona plena, al margen de mis planes para su vida. Su admisión de incapacidad para cambiar por completo fue decepcionante, pero también quizás más realista y respetuosa que una conversión performativa que habría sido emocionalmente satisfactoria en el momento, pero en última instancia hueca si no se sustentaba en cambios genuinos de comprensión y valores que era improbable que ocurrieran rápidamente en un hombre de su edad con una visión del mundo tan arraigada. Eso es más honesto de lo que esperaba de ti, y supongo que es la base sobre la que podríamos construir si estás dispuesto a mantener una relación conmigo que respete mi autonomía, incluso cuando no estés de acuerdo con mis decisiones, respondió Sara con cautela. No estoy lista para perdonar todo lo que pasó hace 3 años, pero tampoco me interesa un distanciamiento permanente si existe la posibilidad de una relación que no me obligue a someterme a tu autoridad ni a abandonar mis compromisos con los derechos de las mujeres. Puedes aceptar tener una hija que se opone públicamente a los valores y prácticas que has defendido a lo largo de tu carrera, o mi activismo imposibilitaría la relación contigo, independientemente de si ambos queremos mantener la conexión familiar. La pregunta flotaba en el aire mientras cientos de ejecutivos observaban a padre e hija navegar por el terreno de una posible reconciliación que requeriría que ambos llegaran a un acuerdo, manteniendo al mismo tiempo los compromisos fundamentales que los llevaron al conflicto original. Rebecca se sintió conmovida al presenciar cómo se intentaba reparar la relación a pesar de profundos desacuerdos que fácilmente podrían justificar una separación permanente. Puedo aceptar tener una hija que discrepa conmigo públicamente, siempre y cuando puedas aceptar tener un padre que a veces defienda posturas a las que te opones, respondió finalmente el embajador. Puede que nunca estemos de acuerdo en cuestiones fundamentales sobre los derechos de las mujeres y las tradiciones culturales, pero quizás podamos encontrar la manera de mantener la relación a pesar de esas diferencias si ambos estamos dispuestos a priorizar nuestra conexión sobre nuestros compromisos ideológicos cuando estos amenacen con romper por completo los lazos que ninguno de los dos quiere perder. Me gustaría intentarlo, si estás dispuesto. Su disposición a contemplar una relación con una hija que se oponía activamente a su visión del mundo demostró una madurez que trascendió el rígido autoritarismo que había caracterizado su crianza durante la juventud de Sara.
Y la visible respuesta emocional de Sara sugería que la posibilidad de reconciliarse con su padre le importaba incluso después de 3 años de distanciamiento y a pesar de su continua incapacidad para reconocer plenamente lo incorrecto de sus acciones pasadas. Estoy dispuesta a intentarlo, confirmó Sara mientras se secaba las lágrimas. Pero necesito que entiendas que la reconciliación no significa que dejaré de abogar por reformas en nuestro país ni que moderaré mis críticas a las prácticas matrimoniales concertadas solo porque sean tradicionales. Mi trabajo es independiente de nuestra relación personal, y tendrás que encontrar la manera de aceptar que tu hija será una crítica destacada de los sistemas que has defendido a lo largo de tu carrera. Lo entiendo, y me esforzaré por aceptar esa realidad aunque me incomode, asintió el embajador. Ahora debería retirarme y permitir que la cumbre de la señora Harwell continúe sin más interrupciones por un drama familiar disfuncional que nunca debió convertirse en un espectáculo público frente a cientos de líderes empresariales. Tras la partida del embajador, Rebecca se acercó a Sara, quien seguía de pie cerca del escenario con aspecto agotado por las confrontaciones con su padre y su socio, que habían expuesto conflictos familiares íntimos ante una sala llena de desconocidos. Sara, tengo una propuesta que espero que consideres, comenzó Rebecca. En primer lugar, quiero ofrecerte un puesto a tiempo completo en el equipo de mi empresa, trabajando nuestra división internacional de cumplimiento de derechos humanos. Tus habilidades lingüísticas y tu comprensión personal de los derechos de las mujeres en Oriente Medio serán un activo invaluable. El salario sería acorde con el puesto profesional que requiere tu nivel de experiencia, en lugar del salario mínimo que has estado ganando en tareas domésticas, y tendrías flexibilidad para continuar tu formación a través del programa de reembolso de matrícula que ofrecemos a todos los empleados. En segundo lugar, quiero honrar la apuesta que hice con tu padre ofreciéndote mi puesto de director ejecutivo, no como una broma ni como muestra de tu desempeño, sino como un reconocimiento genuino de que demostraste cualidades de juicio, valentía e integridad que cada vez considero más importantes para el liderazgo de la empresa que las credenciales empresariales que he acumulado a través de una educación privilegiada y una trayectoria profesional convencional. Sé que suena absurdo ofrecer el puesto de director ejecutivo a alguien que ha trabajado en tareas domésticas, pero llevo meses sintiendo que no soy la persona adecuada para dirigir esta empresa y que he estado haciendo un trabajo que nunca quise realmente solo porque se esperaba de mí después de la muerte de mi padre. Tienes claridad moral y compromiso para usar poder responsable del que carezco, y creo que usted sería un mejor líder de lo que yo he sido, aun cuando carece de las calificaciones tradicionales que el mundo empresarial supone que son necesarias para los roles ejecutivos. La impactante propuesta de Rebecca generó un renovado revuelo en el salón de baile mientras los ejecutivos analizaban las implicaciones de que un multimillonario CEO ofreciera su renuncia a cambio de una camarera de hotel basándose en la demostración de competencia lingüística y valentía personal, en lugar de la experiencia empresarial o las credenciales de gestión que suelen calificar a las personas para puestos de liderazgo corporativo. Señora Harwell, agradezco la oferta, pero no me interesa ser la CEO de su empresa, respondió Sara con una mezcla de gratitud y diversión. Estudio Derecho de los Derechos Humanos porque es mi verdadera pasión y vocación, no porque busque una alternativa al poder o la riqueza corporativa. Sin embargo, lo que me interesaría es el puesto profesional que mencionó en su división de cumplimiento de derechos humanos. Y también me interesaría una relación de consultoría para asesorar a su junta directiva sobre las implicaciones éticas de las alianzas internacionales y sobre cómo las operaciones de su empresa afectan a las mujeres y las comunidades marginadas en los países donde opera. Ese puesto se ajustaría a mi experiencia y compromiso sin obligarme a abandonar la educación y la trayectoria profesional que he elegido deliberadamente tras años de reflexión sobre cómo quiero desarrollar mi vida. Su contrapropuesta demostró tanto su aprecio por el reconocimiento de Rebecca de sus capacidades como su claro sentido de sus propios objetivos que no se verían descarrilados por ofertas tentadoras que no se alinearan genuinamente con sus valores y aspiraciones. Y Rebecca se encontró respetando el autoconocimiento y la disciplina de Sara al rechazar una posición que muchas personas habrían aceptado con entusiasmo a pesar de no estar alineadas con sus intereses reales. Es una respuesta muy inteligente, y me avergüenza haber hecho una oferta tan grandiosa sin pensar si realmente servía a tus intereses, en lugar de simplemente responder a mi propia ambivalencia sobre mi carrera, reconoció Rebecca con timidez,
reconociendo que su propuesta se había centrado más en su propia insatisfacción que en las necesidades o los objetivos de Sara. Me encantaría contratarte para un puesto de cumplimiento de los derechos humanos y establecer un acuerdo de consultoría para que pudieras asesorar a la junta directiva sobre las dimensiones éticas de nuestras decisiones empresariales. ¿Cuándo puedes empezar? Su entusiasmo por formalizar el puesto de Sara en la empresa reflejaba un entusiasmo genuino por contar con una voz con claridad moral y un conocimiento experiencial que orientara la estrategia corporativa de maneras que los análisis puramente orientados a los beneficios a menudo pasaban por alto o ignoraban deliberadamente. Puedo avisar al hotel con 2 semanas de antelación y empezar a principios del mes que viene, confirmó Sara. Pero quiero tener claras las expectativas y los límites de este puesto antes de aceptarlo. No seré una simple contratación diversa que se espera que apruebe decisiones ya tomadas ni que encubra asociaciones fundamentalmente explotadoras solo porque la empresa pueda demostrar que cuenta con un experto en derechos humanos. Si voy a realizar este trabajo, necesito autoridad genuina para detener acuerdos que violen los principios que he dedicado mi vida a defender, incluso cuando esos acuerdos sean rentables para la empresa. ¿Puedes aceptar tener un empleado que a veces te diga a ti y a la junta directiva que no puedes hacer lo que quieres porque es éticamente incorrecto? ¿Y puedes comprometerte a escuchar realmente ese consejo en lugar de ignorarlo cuando sea financieramente inconveniente? Su insistencia en el poder real en lugar del rol simbólico demostró una comprensión, adquirida con esfuerzo, de que las empresas a menudo contrataban a personas con experiencia en justicia social principalmente por su valor de relaciones públicas, mientras que marginaban su aporte real cuando entraba en conflicto con las prioridades económicas que dominaban la toma de decisiones corporativas. No puedo prometer que la junta directiva siempre acepte sus recomendaciones, ya que, en última instancia, los directores tienen responsabilidades fiduciarias con los accionistas que a veces generan tensiones reales con los ideales éticos, respondió Rebecca con sinceridad. Pero sí puedo prometer que su voz será escuchada en todas las decisiones importantes sobre asociaciones y operaciones internacionales, que tendrá la capacidad de presentar opiniones discrepantes directamente a la Junta, en lugar de ser filtradas por ejecutivos que podrían minimizar sus preocupaciones, y que yo personalmente defenderé la priorización de las consideraciones éticas incluso cuando reduzcan la rentabilidad a corto plazo. Reconozco que es un acuerdo imperfecto que no le otorga el poder de veto que solicitó, pero es una descripción realista de la autoridad que realmente tendría dentro de la estructura de gobierno corporativo, la cual no puedo cambiar unilateralmente, aunque actualmente sea la directora ejecutiva. ¿Es ese nivel de influencia suficiente para que el puesto valga la pena a pesar de las limitaciones? Su transparencia sobre las limitaciones contrastaba con la típica estrategia de reclutamiento corporativo, que sobrevendía las posiciones y minimizaba los obstáculos que encontrarían los nuevos empleados. Sara apreció la honestidad que le permitió tomar decisiones informadas sobre si la oportunidad se ajustaba lo suficiente a sus objetivos como para justificar la aceptación de un puesto que inevitablemente implicaría compromisos y frustraciones, además de oportunidades para influir positivamente en el comportamiento corporativo. Sí, ese nivel de influencia es suficiente para que valga la pena buscar el puesto, decidió Sara. Entiendo que no ganaré todas las batallas y que las estructuras corporativas tienen una resistencia innata a priorizar la ética sobre las ganancias, pero tener un lugar en la mesa donde se desarrollan estas discusiones y contar con su apoyo como CEO me da más influencia para defender prácticas comerciales responsables que como crítica externa sin acceso a los procesos internos de toma de decisiones. Estoy dispuesta a trabajar dentro del sistema, y al mismo tiempo, a mantener conexiones con comunidades activistas que pueden ejercer presión externa cuando la defensa interna no es suficiente para prevenir acciones corporativas perjudiciales. El resto de la cumbre transcurrió con mucha más energía y participación que las típicas conferencias de negocios, ya que las noticias de enfrentamientos dramáticos y revelaciones se extendieron entre los asistentes que no habían presenciado los eventos directamente, pero que escucharon relatos detallados de quienes estuvieron presentes durante la traducción de Sara y los posteriores intercambios entre ella, Rebecca y el embajador. Este ha sido el evento empresarial más interesante al que he asistido en 20 años, comentó un alto ejecutivo de un banco de inversión durante la recepción tras la conclusión del programa formal. ¿Quién hubiera pensado que una disputa sobre la traducción expondría un drama familiar, frustraría un importante acuerdo internacional,
Llevaría a la directora ejecutiva a cuestionar sus decisiones profesionales y resultaría en que se le ofreciera un puesto ejecutivo a una camarera de hotel en una empresa multimillonaria. Esta cumbre se mencionará durante años como un ejemplo de cómo un solo momento de decir la verdad puede tener múltiples consecuencias inesperadas cuando las personas prefieren la honestidad a la evasión diplomática. Su evaluación captó el sentimiento generalizado entre los asistentes, que se habían sorprendido de la típica indiferencia de las conferencias al presenciar auténticos conflictos humanos y razonamientos morales. En lugar de las presentaciones formales sobre las tendencias del mercado y las estrategias de crecimiento que caracterizaban la mayoría de las reuniones de negocios. Lo que más me impactó, añadió otro ejecutivo, fue ver a Rebecca Harwell arriesgar un importante acuerdo y su reputación profesional para defender los principios sobre los derechos de las mujeres tras enterarse del trato que un embajador dio a su hija. Ese tipo de liderazgo basado en valores es poco común en el mundo corporativo, donde la maximización de las ganancias suele prevalecer sobre las preocupaciones éticas cuando entran en conflicto, y me da esperanza que la nueva generación de líderes empresariales realmente hable en serio cuando hable de responsabilidad social corporativa, en lugar de simplemente usar el lenguaje ético como estrategia de marketing sin un compromiso genuino. En las semanas posteriores a la cumbre, Rebecca se enfrentó a una intensa presión por parte de los miembros de la junta directiva, furiosos por su decisión de abandonar la alianza con el gobierno del embajador, la cual se proyectaba que generaría cientos de millones en ingresos durante un periodo de 5 años y que se había presentado a los accionistas como un componente clave de la estrategia de expansión internacional de la compañía. Rebecca, no puedes cancelar unilateralmente negociaciones tan costosas basándose en objeciones personales a la dinámica familiar de un funcionario extranjero, la confrontó el presidente de la Junta durante una reunión de emergencia convocada para discutir las consecuencias de la cumbre. Tu función como CEO es maximizar el valor para los accionistas dentro de los límites de la ley, no imponer tus preferencias morales en decisiones empresariales que afectan a miles de empleados e inversores que dependen del rendimiento financiero de esta empresa. El trato del embajador al-Rashid a su hija es lamentable, pero no es relevante para determinar si la alianza con su gobierno beneficiaría a nuestra empresa y a nuestros accionistas. Solicito una moción de censura contra tu liderazgo a menos que reinicies de inmediato las negociaciones y salves el acuerdo que torpedeaste con tu fanfarronería impulsiva en la cumbre. Su desafío representó una amenaza existencial para la posición de Rebecca como CEO y la obligó a decidir si estaba dispuesta a sacrificar una carrera que había ocupado con ambivalencia durante años para defender principios que había articulado públicamente, pero que ahora debía demostrar que eran compromisos genuinos y no declaraciones performativas que abandonaría cuando conllevaran costos reales. Presidente, entiendo su preocupación por las implicaciones financieras de mi decisión, pero mantengo la decisión que tomé, respondió Rebecca con serena resolución. Si la junta directiva quiere destituirme como CEO porque prioricé consideraciones éticas sobre una alianza rentable con un gobierno que oprime sistemáticamente a las mujeres, aceptaré esa consecuencia antes que comprometer los valores que he afirmado defender. Prefiero perder mi puesto que construir mi carrera con los ingresos generados a través de alianzas con regímenes cuyas prácticas me opongo fundamentalmente, y si la Junta no está de acuerdo con esa prioridad, tal vez no sea la líder adecuada para esta empresa, independientemente de si me obligan a dimitir ahora o sigo trabajando a regañadientes, con una creciente sensación de conflicto sobre las decisiones que tomamos en pos del crecimiento. Su disposición a dimitir en lugar de revertir su decisión sorprendió a los miembros de la Junta Directiva, quienes habían asumido que sus principios cederían al enfrentarse a graves consecuencias profesionales. Varios directores que inicialmente apoyaron la impugnación del presidente comenzaron a reconsiderar si expulsar al director ejecutivo por una postura ética podría generar un desastre de relaciones públicas que costaría a la empresa más en daños a la reputación que lo que la pérdida del acuerdo habría generado en ingresos. Quizás deberíamos escuchar a otros miembros de la Junta antes de proceder con una moción de censura, sugirió el director que formó parte del subcomité de derechos humanos que Rebecca había establecido el año anterior, en parte como respuesta a la presión de los activistas sobre las prácticas de la cadena de suministro de la empresa. Me preocupa la afirmación del presidente de que la única responsabilidad del director ejecutivo es maximizar el valor para los accionistas dentro de los límites legales,
ya que esa interpretación limitada del propósito corporativo ignora los intereses de las partes interesadas y las obligaciones éticas que, cada vez más, influyen en las preferencias de los consumidores y las decisiones de los inversores, afectando el valor a largo plazo de la empresa, incluso si en ocasiones reducen las ganancias a corto plazo. La decisión de Rebecca de abandonar el acuerdo con el gobierno del embajador podría, de hecho, mejorar la reputación de la empresa entre los consumidores y empleados preocupados por los derechos de las mujeres, y ese beneficio reputacional podría compensar los costos financieros inmediatos de la rescisión de la sociedad. Su defensa de Rebecca brindó la oportunidad a otros directores que compartían sus preocupaciones sobre el enfoque puramente lucrativo del presidente para expresar su apoyo al liderazgo basado en valores del director ejecutivo sin parecer cuestionar directamente su autoridad ni su criterio empresarial. Después de un polémico debate que duró varias horas, la Junta finalmente votó a favor de apoyar la continuidad de Rebecca como CEO y al mismo tiempo establecer un comité de supervisión que revisaría las decisiones importantes sobre asociaciones internacionales para asegurar que las consideraciones éticas se equilibraran con los intereses financieros de manera estructurada en lugar de depender enteramente de los juicios personales de la CEO que podrían ser inconsistentes o estar insuficientemente fundamentados en un análisis sistemático. Mientras tanto, Sarah había dado su aviso en el hotel y había comenzado la transición a su nuevo puesto en Harwell Global Industries, donde su presencia generó reacciones encontradas por parte de los empleados, que iban desde un apoyo entusiasta al compromiso de la empresa con los derechos humanos hasta un rechazo escéptico a lo que algunos consideraron una maniobra de relaciones públicas que había elevado a una persona no cualificada a un puesto profesional basándose en un momento viral, en lugar de las credenciales y la experiencia que normalmente cualifican a las personas para puestos corporativos con su nivel salarial. Escuché que la nueva directora de cumplimiento de derechos humanos estaba literalmente limpiando baños el mes pasado y ahora gana miles de dólares asesorando a ejecutivos sobre estrategia comercial internacional. Se quejó un gerente de nivel medio durante una conversación en la sala de descanso que Sarah, por desgracia, escuchó mientras tomaba café en su segundo día en el nuevo puesto. ¿Cómo se supone que alguien sin experiencia empresarial ni título universitario puede brindar una orientación valiosa sobre negociaciones complejas con gobiernos extranjeros? Esto es precisamente lo que falla en las iniciativas de diversidad corporativa que priorizan la apariencia sobre las cualificaciones reales. Su evaluación desdeñosa de las capacidades de Sarah reflejaba un escepticismo generalizado sobre su legitimidad, que tendría que superar demostrando competencia en lugar de apelando a credenciales de las que admitía carecer. Escuchar tales comentarios reforzó su conciencia de que se enfrentaría a un escrutinio constante y a dudas sobre si merecía el puesto que le habían otorgado basándose en circunstancias inusuales y no en la progresión profesional tradicional. De hecho, tengo bastante experiencia relevante, aunque no encaja en el camino corporativo convencional, intervino Sarah con calma mientras se dirigía al gerente que había estado hablando de ella sin percatarse de su presencia. Soy hablante nativo de árabe y tengo un profundo conocimiento de la política y la cultura de la región del Golfo por haberme criado en una familia diplomática. Conozco de primera mano cómo se violan los derechos de las mujeres en los países donde su empresa está considerando asociarse. He pasado 3 años desenvolviéndome en la sociedad estadounidense como trabajador inmigrante con bajos salarios, lo que me brinda una perspectiva sobre los problemas laborales y la desigualdad económica que los ejecutivos que nunca han experimentado la pobreza a menudo pasan por alto por completo. Mi falta de título en negocio significa que necesitaré aprender análisis financiero y marcos de estrategia corporativa, pero mi conocimiento experiencial sobre derechos humanos y contextos internacionales es una experiencia que no se puede enseñar en un programa de MBA y que aporta un valor que su empresa carecía anteriormente. Me complace demostrar mi valía a través del desempeño, más que a través de mis credenciales, y agradezco su escepticismo como motivación para superar las expectativas que se tienen de alguien con mi trayectoria poco convencional. Su respuesta directa a las críticas recibidas demostró una confianza y una autoconciencia que gradualmente convencieron a muchos colegas inicialmente escépticos, quienes llegaron a apreciar las perspectivas únicas que aportaba a las discusiones sobre operaciones internacionales y reconocieron que su disposición a desafiar el pensamiento corporativo convencional a veces producía mejores resultados que los análisis que se mantenían dentro de los límites cómodos de los marcos empresariales tradicionales.
Sara cambió por completo nuestra forma de pensar sobre nuestras prácticas de cadena de suministro en el sudeste asiático, informó el director de operaciones después de varios meses de trabajar con ella. Señaló que nuestros procedimientos de auditoría para detectar infracciones laborales fueron diseñados por consultores que nunca habían trabajado en fábricas ni hablado extensamente con los trabajadores sobre las condiciones que experimentaban, y nos impulsó a renovar por completo el enfoque para incluir la retroalimentación directa de los trabajadores en lugar de basarnos exclusivamente en informes de gestión que, obviamente, tienen incentivos para ocultar los problemas. Esa perspectiva parece obvia en retrospectiva, pero no era la perspectiva que ninguno de nuestros MBA o consultores había aportado, ya que todos habían aprendido los mismos marcos en las mismas escuelas de negocio sin estar expuestos a las condiciones laborales reales que supuestamente supervisaban. Su respaldo a las contribuciones de Sara validó el criterio de Rebecca al contratarla a pesar de sus calificaciones poco convencionales, y proporcionó munición contra los críticos que seguían cuestionando si las consideraciones de diversidad habían comprometido el compromiso de la empresa con el empleo basado en el mérito que, según ellos, debería priorizar las credenciales tradicionales sobre el conocimiento experiencial o las perspectivas basadas en la identidad que consideraban menos rigurosas u objetivas que la educación formal proporcionada. La transformación de Harwell Global Industries en los años siguientes reflejó la influencia de Sara, combinada con la evolución de Rebecca hacia un liderazgo más basado en valores, que equilibraba el rendimiento financiero con las consideraciones éticas, sacrificando en ocasiones las ganancias a corto plazo en aras de la sostenibilidad a largo plazo y la confianza de las partes interesadas, algo que las estrategias puramente orientadas a la maximización de las ganancias habrían socavado. Nos hemos convertido en la empresa más rigurosa en ética de nuestro sector, reflexionó Rebecca durante una entrevista sobre su filosofía de liderazgo. Esa reputación tiene un costo en términos de acuerdos que hemos abandonado y alianzas que hemos rechazado por no cumplir con nuestros estándares de respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. Pero también ha generado ventajas competitivas al reclutar empleados talentosos que desean trabajar para empresas que comparten sus valores, al mantener la fidelidad de clientes que, cada vez más, toman decisiones de compra basadas en la ética corporativa, y al atraer inversores que reconocen que las operaciones éticas reducen los riesgos y mejoran el valor a largo plazo, incluso cuando limitan las oportunidades de crecimiento. Sara merece un enorme reconocimiento por impulsarnos a ser más rigurosos en el cumplimiento de los valores que decimos defender, en lugar de tratarlos como meras palabras de marketing que, en realidad, no limitan las decisiones comerciales cuando hay mucho dinero en juego. Su reconocimiento del impacto de Sara demostró tanto gratitud como reconocimiento de que su disposición a desafiar los compromisos cómodos había sido esencial para la transformación ética de la empresa, de la que Rebecca quería atribuirse el mérito, pero que, honestamente, reconoció, había requerido presión externa y apoyo interno por parte de alguien como Sara, que no tenía una carrera corporativa convencional dedicada a mantener el statu quo. La relación entre Rebecca y Sara evolucionó hacia una auténtica amistad basada en el respeto mutuo y el compromiso compartido de utilizar los recursos corporativos de forma responsable, incluso cuando esto requería resistir las presiones de maximización de beneficios que dominaban el pensamiento empresarial convencional. Su colaboración se convirtió en un modelo de cómo personas de orígenes radicalmente diferentes podían colaborar eficazmente cuando compartían valores y estaban dispuestas a aprender de las experiencias y perspectivas de la otra. Nunca imaginé, mientras limpiaba habitaciones de hotel, que acabaría siendo amiga íntima y socia profesional de un multimillonario director ejecutivo, comentó Sara durante la cena de celebración del tercer aniversario de su primer encuentro en la cumbre. Nuestras vidas no podrían haber sido más diferentes. Tú heredaste riqueza y posición, mientras que yo, literalmente, fregaba inodoros para sobrevivir. Pero de alguna manera, hemos construido una relación que funciona porque ambos estamos comprometidos con algo más que el éxito personal o la comodidad. Esto es poco común en el mundo empresarial, donde la mayoría de las relaciones son puramente transaccionales o se basan en la posición social y los antecedentes compartidos, lo que crea una afinidad natural. Nuestra amistad requiere una mayor conexión intencional a través de las diferencias, pero creo que eso la hace más valiosa porque es una conexión elegida en lugar de una asociación por defecto con personas similares a nosotros.
Su observación sobre la dinámica de la amistad destacó tanto los desafíos como las recompensas de las relaciones interclasistas, que requerían una gestión constante de las diferencias de poder y las diferentes experiencias vitales, pero que podían generar perspectivas y un crecimiento que las redes sociales homogéneas rara vez generaban. He aprendido más de ti sobre liderazgo y sobre el uso responsable de los privilegios que en toda mi costosa formación empresarial, respondió Rebecca. Me has enseñado que las credenciales y las cualificaciones convencionales a menudo importan menos que el carácter y la experiencia vivida a la hora de tomar decisiones que afectan la vida de las personas, y me has demostrado que es posible mantener la integridad trabajando dentro de estructuras corporativas que generan presiones constantes hacia compromisos éticos. Soy mejor líder y mejor persona gracias a nuestra amistad, y agradezco que el llanto de un bebé en el avión me haya llevado a desafiar al embajador de una manera que creó las circunstancias para que nos conociéramos. A veces, las relaciones más importantes de nuestras vidas comienzan con encuentros completamente impredecibles que no podríamos haber planeado ni diseñado por mucho que lo intentáramos. Su mutuo aprecio captó la esencia de cómo los encuentros casuales podían transformarse en conexiones significativas cuando las personas estaban abiertas a las posibilidades y dispuestas a cruzar las barreras sociales que solían mantener a las diferentes clases y orígenes segregadas en mundos separados con mínima interacción o influencia mutua.